Hola amigos, hoy traigo un ejercicio, ¿cierto?, que tiene que ver con extracción por solventes. Y bueno, qué mejor que realizar, ¿cierto?, este humilde regalo, ¿cierto?, que me acaba de llegar y que dice lo siguiente. Dice: en una planta de extracción por solventes cuyo objetivo es la extracción de acetona, se realiza una mezcla entre la fase acuosa y la fase orgánica, dando como resultado una mezcla cuya composición global en peso es de 50% de agua, 20% de acetona y el 30% restante, por supuesto, tiene que ser de metil isobutilcetona. Y nos piden determinar la composición de la fase acuosa y la fase orgánica cuando ambas fases han alcanzado el equilibrio. Bueno, para comprender, ¿cierto?, este tipo de problemas, ¿cierto?, que tiene que ver con extracción por solvente y sobre todo con el uso de estos diagramas ternarios, ¿cierto?, o triángulo equilátero, bueno, uno tiene que saber, en primer lugar, qué representa cada vértice de estos triángulos. Y por supuesto que cada vértice, por supuesto, va a representar el componente, ¿cierto?, en su estado puro. Es decir, si yo estoy en este vértice, quiere decir que solamente existirá agua. Si ahora estoy en este vértice, por supuesto, quiere decir que solamente existirá metil isobutilcetona. Y lo mismo ocurre, ¿cierto?, si estoy en este vértice, lo cual significa que la acetona, ¿cierto?, se encuentra en forma pura. Ahora, si yo estoy parado, ¿cierto?, o caigo sobre esta línea entre el agua y la acetona, eso significa que solamente existen esos dos compuestos, es decir, agua y acetona. Lo mismo sucede si ahora yo caigo, ¿cierto?, sobre esta línea que une el vértice de la acetona con el metil isobutilcetona. Por supuesto que eso indicará que solamente existirá tanto la acetona como el metil isobutilcetona, solamente dos compuestos. Y lo mismo sucede si caigo, ¿cierto?, sobre esta línea entre el agua y el metil isobutilcetona. Eso significa, ¿cierto?, que solamente existirán esos dos componentes, agua y metil isobutilcetona. Caso distinto es que si yo caigo, ¿cierto?, dentro del triángulo, cualquier punto que yo caiga dentro del triángulo, ¿cierto?, va a definir, ¿cierto?, la existencia tanto del agua como la acetona y el metil isobutilcetona. Y acá, sobre todo para estos procesos de extracción por solvente, este tipo de triángulo cobra una vital importancia porque va a depender, ¿cierto?, en donde yo caiga, ¿cierto?, según la composición global, ya sea dentro de este domo o fuera de este domo. Y eso es de vital importancia porque si yo caigo dentro de la composición global, ¿cierto?, que me están entregando, o ya sea nosotros la estemos determinando, qué sé yo, ¿cierto?, si yo caigo fuera del domo, eso implicará, ¿cierto?, que solamente existirá una sola fase. Pero sin embargo, si yo caigo dentro de este domo, yo puedo afirmar que efectivamente acá, una vez alcanzado el equilibrio, van a existir o coexistir dos fases, tanto la fase acuosa como la fase orgánica. Entonces, por eso es importante que, digamos, la composición, ¿cierto?, que nosotros realicemos, ¿cierto?, nos preocupemos, ¿cierto?, de caer dentro de este domo. Porque yo puedo asegurar, ¿cierto?, que al caer dentro de este domo, ¿cierto?, van a existir dos fases que, por supuesto, una vez alcanzado el equilibrio, ¿cierto?, se van a distribuir, ¿cierto?, en distintas composiciones, ya sea en la fase acuosa como en la fase orgánica. Perfecto. Luego hay que entender, ¿cierto?, qué significan estas líneas, ¿cierto? Bueno, estas líneas justamente representan la unión, ¿cierto?, entre las fases que se encuentran en el equilibrio. En este caso, ¿cierto?, si uno observa estas líneas, ¿cierto?, me van a decir finalmente la composición de los componentes, ya sea en la fase acuosa, por este lado, o los componentes, ¿cierto?, o mejor dicho, la composición de estos componentes que se encuentran en la fase orgánica, que sería en este lado derecho. Es decir, por el lado derecho estaría leyendo, ¿cierto?, las composiciones, ¿cierto?, de estos compuestos en la fase orgánica, y finalmente por el lado izquierdo de este domo estaría leyendo, ¿cierto?, las composiciones de los componentes en la fase acuosa.
Así es como se leen, ¿cierto?, este tipo de triángulos, muy interesantes y muy fáciles de usar también. Y por supuesto nos entregan mucha información. Entonces, ahora que hemos hecho una breve explicación, podemos determinar, ¿cierto?, en dónde se encuentra ubicada, ¿cierto?, en primer lugar la composición global, en la cual, ¿cierto?, dice este problema o ejercicio. Nos hablan de 50% de agua, 20% de acetona y 30% de metil isobutilcetona. Por lo tanto, lo primero, ¿cierto?, tenemos que ubicar dónde se encuentra esa composición global, que por supuesto esperamos que pueda caer, ¿cierto?, finalmente en el domo, porque solo así yo puedo asegurar que finalmente ambas fases, ¿cierto?, se van a poder separar. Caso contrario, ¿cierto?, no va a suceder eso si que caemos, ¿cierto?, fuera del domo. Por lo tanto, vamos a comenzar con el agua. Dicen que es 50% de agua. ¿Y esto cómo se lee? Bueno, esto yo lo había explicado, ¿cierto?, en el video anterior con respecto a este tema. Basta con que yo me posicione, ¿cierto?, en el vértice del agua. Y el vértice del agua dijimos que es un componente puro, que es lo mismo que decir un 100%. Y si yo empiezo a bajar, este sería 100%, esta raya sería 90%, esta línea 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y 0. Entonces, así uno va leyendo, ¿cierto?, la composición dependiendo de cuál compuesto, ¿cierto?, quiera leer primero. En este caso vamos a leer el del agua. Por lo tanto, si yo ubico, ¿cierto?, la composición porcentual del agua, por supuesto que estaría ahí ubicada. Por ahora, ¿cierto?, lo tracé con una línea amarilla, porque esta línea solamente me va a representar la composición, ¿cierto?, del agua. Pero también tengo que tener presente el resto de las composiciones, ¿cierto?, de los otros compuestos. Bueno, ahí está la del agua. Ahora, ¿cierto?, vamos por la acetona. Y ese mismo análisis, esta vez la acetona, ¿cierto?, está acá arriba. Entonces acá sería un 100%, esta línea sería un 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 y 0. Por lo tanto, en el caso, ¿cierto?, de este ejercicio nos dicen que existe un 20% de acetona. O sea, estaría ubicada acá abajo, ¿cierto?, en la cual yo la representé con la línea roja. Entonces ahí ya se pone de manifiesto, ¿cierto?, dónde está ubicado finalmente el punto. Siendo honesto, yo creo que es innecesario ubicar el tercer punto que corresponde a la metil isobutilcetona, porque con 2 puntos, ¿cierto?, ya es evidente que ahí está ubicado, ¿cierto?, finalmente la composición global. Pero sin embargo, igual lo vamos a hacer, ¿cierto?, para de repente algunas personas se perdieron o están mareadas, ¿cierto? Por lo tanto, en el caso de la metil isobutilcetona, como dice que es un 30%, ¿cierto?, se lee de la misma forma, es decir, metil isobutilcetona, acá es el 100%, esta raya 90, 80, 70, 60, 50, ¿cierto?, 40, 30, 20, 10 y 0. Entonces, como nos dice que es un 30%, es evidente que ahí estaría ubicada la composición, ¿cierto?, de la metil isobutilcetona. Por lo tanto, en donde confluyen, ¿cierto?, estas 3 líneas, es donde está ubicada, ¿cierto?, nuestra composición global de inicio. Por lo tanto, ¿cierto?, ahí está, ¿cierto?, ubicada esta composición, y justamente como nuestro objetivo es extraer la acetona, es evidente que tenemos que caer dentro del domo, ¿cierto? Porque como ya dijimos, ¿cierto?, una vez que estamos dentro del domo, podemos tener certeza que efectivamente, ¿cierto?, tanto la fase acuosa como la fase orgánica finalmente se van a poder separar. Entonces, ahora viene la segunda parte, que es determinar la composición, ¿cierto?, tanto de la fase acuosa como de la fase orgánica. Es decir, en este punto, en el cual está simbolizado con este punto negro, ¿cierto?, ahí existe, ¿cierto?, agua, acetona y metil isobutilcetona en esa composición de 50, 20 y 30 respectivamente. Por supuesto que
esto se va a mezclar, ¿cierto? Y después se van a separar ambas fases, la fase acuosa y la fase orgánica, y por supuesto ahí va a existir una distribución de estos componentes. Es decir, en la fase acuosa va a existir agua, acetona y metil isobutilcetona. Perdón. Y lo mismo va a suceder, ¿cierto?, en la fase orgánica. Por supuesto que, como este es un proceso de extracción, todo el mundo espera que mayoritariamente, ¿cierto?, la acetona exista en mayor cantidad en la fase orgánica, ¿cierto?, que en la fase acuosa, una vez que se han separado, ¿cierto? Bueno, para la lectura es muy sencillo, como ya había adelantado, ¿cierto? Tenemos que leer en las composiciones de equilibrio tanto de la fase acuosa como de la fase orgánica. Y ya había dicho, ¿cierto?, que esa composición se lee siguiendo esta línea, ¿cierto?, que une ambas fases en equilibrio. Y como justo la coincidencia fue que cayó justo en una línea, ¿cierto?, que une ambas fases en equilibrio, entonces bastaría con leer acá en la fase acuosa y leer acá en la fase orgánica. Y con eso el problema resuelto. Por lo tanto, vamos a comenzar con la fase acuosa. Ahí estaría el punto, ¿cierto?, que representa la fase acuosa. Y como ya he dicho, ahí tiene que existir tanto el agua como la acetona y la metil isobutilcetona. Entonces, si yo trazo una línea que esté, ¿cierto?, en dirección, ¿cierto?, hacia el agua, por lo tanto, tengo que comenzar a leer. Y de la misma forma. Es decir, si acá en este punto el agua es 100%, acá sería 90, 80, y acá está entre el 80 y el 70%, ¿cierto? Entonces un valor aproximado, ¿cierto?, sería un 75% de agua. Perfecto. O sea, en ese punto, ¿cierto?, cuando ya se alcanzó el equilibrio, ¿cierto?, y las fases, ¿cierto?, se separaron, va a terminar, ¿cierto?, con un 75% de agua. Ahora vamos por el metil isobutilcetona en esta misma fase acuosa. Y lo mismo, ¿cierto? Tenemos que trazar una línea y comenzar a leer. Y esta está más fácil, ¿cierto?, porque evidentemente el porcentaje de metil isobutilcetona sería de un humilde 10%. Y por supuesto que como son tres compuestos, ¿cierto?, simplemente bastaría hacer una diferencia entre cuánto es lo que me falta para alcanzar el 100%, y ese sería el porcentaje de la acetona en la fase acuosa. Por lo tanto, 75 más 10, ¿cierto?, sería 85%. Por lo tanto, el restante para alcanzar a 100 sería 15% de acetona. Entonces, con ese porcentaje, ¿cierto?, según estas condiciones de trabajo, terminaría, ¿cierto?, la fase acuosa, ¿cierto?, con estos porcentajes. Es decir, la fase acuosa resultaría con un 75% de agua, un 10% de metil isobutilcetona y un 15% de acetona. Ahora corresponde, ¿cierto?, ir a determinar la composición en la fase orgánica. Y eso, ¿cierto?, es en el extremo opuesto, ¿cierto?, de estas líneas que unen el equilibrio entre fase acuosa y orgánica, que sería acá, donde está este punto rojo. Y lo mismo, ¿cierto? Vamos a comenzar, ¿cierto?, leyendo la composición del agua. Por lo tanto, ¿cierto?, si yo comienzo a leer, ¿cierto?, acá está el agua, 100%, esta raya sería 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20, y esta raya sería 10. O sea, la composición está entre 20 y 10%, ¿cierto? Y bueno, si uno lo ve como un número más o menos aproximado, ¿cierto?, podría decir fácilmente un 15% de agua. Perfecto. Ahora, ¿cierto?, tenemos que ir por el porcentaje del metil isobutilcetona en la fase orgánica, ¿cierto? Y lo mismo, ¿cierto?, trazamos una línea y finalmente comenzamos a leer, ¿cierto?, ese porcentaje. Acá en este vértice es 100%, 90, 80, 70, 60 y está entre 50 y 60%. Está más cargado para el lado del 60%, ¿no?
Entonces, un número aproximado, ¿cierto? 58% de metil isobutilcetona. Y con eso, ya esto está muy fácil porque bastaría por diferencia, ¿cierto? Determinar finalmente el porcentaje de la acetona en la fase orgánica. Entonces, si yo sumo estos dos porcentajes y luego, ¿cierto? Eso se lo resto a 100% al total, podríamos calcular fácilmente, ¿cierto? El porcentaje de la acetona, lo cual da un resultado de 27%. Muy fácil, ¿cierto? Determinar las composiciones, ¿cierto? Resultantes, ¿cierto? De la fase acuosa y orgánica. Por lo tanto, ¿cierto? Podríamos colocar en modo como resumen, ¿cierto? Las composiciones finales, ¿cierto? En el equilibrio de ambas fases, ¿cierto? Ahí está la fase acuosa y ahí está, ¿cierto? La fase orgánica. Entonces es evidente, ¿cierto? Que si ustedes observan que el porcentaje de acetona tiene que ser mayor, ¿cierto? En la fase orgánica que en la fase acuosa. Por supuesto, porque recordad, ¿cierto? Que es un proceso de extracción en donde el objetivo, tal y como dice el ejercicio, ¿cierto? El problema es extraer justamente la acetona. Otro detalle importante, uno puede observar, ¿cierto? Que la fase acuosa, por supuesto, tiene que haber mayor cantidad de agua, ¿cierto? Y en cambio la fase orgánica, observad, tiene que haber, ¿cierto? Mayor cantidad de metil isobutilcetona, que finalmente este, ¿cierto? Es el extractante, ¿cierto? Bueno, este ejercicio es muy sencillo, ¿cierto? Hay que tener ciertos conceptos muy claros antes de abordarlo. Por supuesto, más de algunos se puede estar preguntando, bueno, ¿qué pasaría? Bueno, en este ejercicio, ¿cierto? Dio la coincidencia de que nuestro punto de la mezcla global, ¿cierto? Cayó justo sobre una línea que une la fase en equilibrio. ¿Qué pasaría si ese punto queda por acá? Bueno, lo que se hace generalmente es justamente hacer una extrapolación, ¿cierto? Es decir, dibujar una línea, la cual, ¿cierto? Sea representativa, ¿cierto? O mejor dicho, sea en forma paralela, ¿cierto? A las líneas ya preestablecidas, ¿cierto? Y con eso, ¿cierto? Uno lanza una línea que sea paralela, ¿cierto? A estas líneas ya existentes y finalmente lograr unir, ¿cierto? Los dos extremos, ¿cierto? De este domo. Y ahí realizar el mismo procedimiento de lectura, ¿cierto? De las composiciones, tanto en la fase acuosa como en la fase orgánica. La verdad, muy bueno este ejercicio, bastante interesante que me enviaron, así que me pidieron que lo resolviera, así que bueno, ya he cumplido, ¿cierto? Con la misión. Y bueno, yo creo que no queda nada más que despedirme, ¿cierto? Hasta una próxima ocasión, ¿cierto? Sin nada más que decir. Y por supuesto recordando cualquier duda, reclamo, quejas, lo que se les ocurra, a mi correo por favor. Nos vemos en un próximo video. Chao.